Llevas días tragando palabras que arden en la lengua, conteniendo respuestas que podrían sacudir una mesa familiar o un despacho silencioso, y sabes que cuando hables no será una simple conversación, será un antes y un después. Has notado cómo la paciencia se te agota en detalles pequeños, en mensajes sin contestar, en miradas esquivas, y esa presión acumulada ya no cabe dentro de tu rutina diaria. Lo más fuerte es que no se trata solo de enfado, se trata de dignidad, de ese momento en que decides que nadie volverá a subestimarte, aunque el precio sea incomodar a quienes preferían tu silencio. Sé que has estado repasando escenas en la cabeza mientras intentas dormir, imaginando lo que dirías si dejaras de medir cada palabra, recordando veces en las que cediste por mantener la calma, y luego te fuiste con un sabor amargo imposible de ignorar. No estás exagerando nada. Esa incomodidad que sientes cuando alguien cruza un límite disfrazado de broma, o de consejo bien intencionado, tiene fundamento, y tu intuición lleva tiempo avisando. Hay una verdad esperando salir de tu boca, y aunque asusta el impacto que pueda generar, también intuyes que callar más tiempo sería traicionarte a ti mismo, y a tus sentimientos más profundos. Si estás decidido a hablar claro, aunque tiemble el suelo bajo otros pies y no quieres perderte ningún giro más, escribe, nadie me calla nunca más, suscríbete en este instante y continúa, porque lo próximo sorprende de verdad. Miro las cartas extendidas y algo vibra distinto, aparece ante mí la llama del juicio sereno, una carta que no habla de gritos descontrolados, sino de palabras firmes que caen como martillos precisos, dejando claro que ya no aceptas medias tintas. Cuando esta carta se muestra así, suele marcar el punto exacto en que una persona deja de tolerar lo que antes justificaba por cariño, por miedo o por costumbre. Lo que me inquieta y a la vez me entusiasma, es que esta energía no es pasajera, viene acompañada de una decisión que ya empezó a formarse, aunque todavía no la hayas pronunciado en voz alta. Hay algo más moviéndose bajo la superficie y necesito que sigas conmigo, porque no se trata solo de decir lo que piensas, se trata de comprender quién se va a tambalear cuando lo hagas, y por qué esa reacción será tan reveladora. No todos a tu alrededor están preparados para verte en tu versión más clara y directa. Algunos preferían la versión conciliadora que suavizaba conflictos ajenos y evitaba confrontaciones incómodas. En breve voy a mostrarte qué pieza falta en este rompecabezas, y cuando la encajes, entenderás por qué esta vez tu voz no solo liberará tensión, también reordenará posiciones. Has sentido miradas que te miden, comentarios que parecen inocentes pero esconden una intención de marcar territorio, y esa sensación de estar siempre justificándote empieza a cansar más que cualquier discusión abierta. A veces recuerdas una etapa en la que hablabas sin tanto filtro, con espontaneidad, y te preguntas en qué momento empezaste a contenerte, para no incomodar a quienes te rodean habitualmente. Esa comparación entre quién eras y quién has sido últimamente es clave, porque ahí se esconde la razón real, por la que tu paciencia tiene fecha de caducidad. Los guías espirituales que te acompañan insisten en algo muy concreto, no quieren que explotes desde la herida, sino que hables desde la claridad que has ido construyendo en silencio, y esa diferencia lo cambia todo. Cuando actúas desde la herida buscas desahogo, cuando actúas desde la claridad buscas respeto, y esa distinción marcará el resultado de lo que está por suceder, por eso permanece atento, porque en breve entenderás por qué la forma en que digas las cosas será tan determinante como el contenido mismo. Frente a mí se manifiesta ahora la balanza del destino íntegro, y siento un peso especial al verla porque señala un ajuste inevitable, como cuando en una relación o en un trabajo, ya no encaja lo que das con lo que recibes. Esta carta no amenaza, simplemente equilibra, y cuando entra en juego, suele dejar a más de una persona sorprendida al descubrir que la otra parte ya no está dispuesta a sostenerlo todo. Lo más interesante es que aquí no hay intención de destruir nada, hay intención de colocar cada pieza en su sitio, aunque eso implique que alguien pierda privilegios. Tal vez te reconoces en esa escena cotidiana donde asientes para evitar tensión, pero luego al cerrar la puerta suspiras con frustración, preguntándote por qué vuelves a permitir algo que prometiste no tolerar más. Esa repetición no es debilidad, es aprendizaje acumulándose hasta que un día se convierte en límite claro, porque lo que estás viviendo no es un simple mal día, es la antesala de una conversación que cambiará dinámicas que llevan tiempo estancadas. Si sientes que tu paciencia se agota, y estás listo para que nadie vuelva a pisarte la voz, comenta, mi respeto no se negocia, regálale un me gusta a este momento y permanece atento,
porque lo siguiente sacude conciencias. Quiero que prestes atención a un detalle que todavía no has considerado del todo, porque cuando finalmente hables no solo se revelará tu verdad, también saldrá a la luz quien te respetaba de verdad y quien se sostenía en tu silencio. Esa diferencia puede doler en un primer instante, pero también liberará una carga que has llevado sin darte cuenta, porque lo que viene no es una tormenta sin sentido, es un ajuste necesario que mostrará alianzas reales y máscaras que ya no podrán mantenerse. Hay una figura en tu entorno, alguien que suele moverse entre la ambigüedad y la diplomacia interesada, que sentirá especialmente el impacto de tu cambio de postura, y eso no es casualidad. Esa persona ha confiado en que seguirías cediendo por evitar conflicto, pero algo en tu mirada ha cambiado y empieza a percibirlo, aunque todavía no lo admita, y en cuanto pongas palabras claras sobre la mesa, se activará una reacción que revelará más de lo que imaginas. No quiero que te vayas todavía porque la siguiente pieza altera por completo la interpretación de todo lo que has estado sintiendo, y sin ella podrías pensar que esto solo va de enfado acumulado, cuando en realidad va de recuperación de poder personal. La paciencia que se acaba no es un fracaso, es un indicador de crecimiento, como cuando dejas atrás una talla que ya no te queda, y en el momento preciso entenderás por qué este punto de ruptura es en realidad el inicio de una etapa mucho más alineada con quien eres ahora. Siento además la vibración de señales sutiles que has pasado por alto, como conversaciones que se interrumpen cuando entras en una sala, o promesas que se postergan siempre con la misma excusa, pequeños detalles que juntos forman un patrón claro. Tu voz interior lleva tiempo susurrando que algo no cuadra, y ahora empieza a cansarse de susurrar para exigirte acción coherente, aunque lo que todavía no sabes es que esa coherencia no solo impactará en esa persona concreta, también abrirá una puerta que parecía cerrada desde hace meses. Antes de que llegues a conclusiones precipitadas, necesito mostrarte una última pieza que acaba de colocarse frente a mí y que cambia la intensidad del escenario, porque no todo el mundo reaccionará con oposición cuando marques tu límite. Hay alguien observando en silencio, alguien que valorará profundamente tu firmeza y que hasta ahora no se había pronunciado por no interferir, y cuando esa presencia se manifieste, comprenderás que tu decisión no solo sacudirá a quien te subestimaba, también atraerá apoyos inesperados que estaban esperando tu señal. Sagitario, hablar ahora mismo cambiaría la dinámica que llevas soportando durante semanas, y lo sabes porque incluso hoy, mientras haces tus cosas habituales, sientes una tensión distinta, como si cada interacción estuviera a punto de convertirse en el escenario definitivo. Durante estos días la alineación de tu signo marca un punto decisivo, no para discutir sin rumbo, sino para elegir entre seguir adaptándote o expresar lo que realmente necesitas con firmeza serena. Si reaccionas desde el impulso podrías cerrar puertas que aún tienen algo que ofrecerte, pero si eliges el momento exacto y la palabra justa, abrirás una etapa que llevaba tiempo esperando tu determinación. Esta misma semana se activa un movimiento claro en tu entorno cercano, una conversación pendiente empieza a tomar forma, aunque todavía nadie la haya puesto sobre la mesa, y esa sensación de inminencia no es casualidad sino preparación. El clima astral alrededor de tu signo favorece la claridad mental, pero también pone a prueba tu paciencia, como si el universo quisiera comprobar si realmente estás listo para sostener lo que dices, sin retroceder luego. En los próximos días notarás señales concretas, cambios en el tono de alguien, silencios más largos de lo habitual, miradas que buscan medir tu reacción antes de dar el siguiente paso. Hay un instante exacto en el que sabes que si no hablas, te fallas a ti, y quiero saber si también has vivido esa mezcla de miedo y alivio, antes de soltar una verdad grande. ¿Te ha pasado últimamente? Sobre la mesa resplandece ahora la torre del eco verdadero, y su presencia no es suave ni discreta, tiene esa fuerza que remueve estructuras internas y externas, cuando ya no se sostienen por sí solas. Esta carta habla de una verdad que al pronunciarse sacude cimientos, pero no para arrasar, sino para dejar visible lo que estaba agrietado desde hace tiempo en tu interior. Cuando la contemplo siento que tu voz no será un ataque, será un espejo que obligará a otros a mirarse sin filtros, y esa incomodidad ajena será la prueba de que has tocado un punto real. No pierdas de vista este matiz, porque lo que viene después depende de cómo interpretes la reacción inicial de esa persona, y aquí es donde muchos se equivocan creyendo que la primera respuesta lo define todo. Puede haber sorpresa, incluso resistencia, pero eso no significa que hayas hecho mal, significa que has alterado un equilibrio que favorecía a otros más que a ti.
En breve comprenderás por qué esa primera sacudida no es el desenlace, sino el principio de un reajuste mucho más profundo, que transformará tu manera de relacionarte con otros. Hay alguien que ha jugado con la ambigüedad, diciendo lo justo para no comprometerse del todo, dejando espacios abiertos que te obligaban a interpretar intenciones, y a completar frases que nunca se terminaban. Esa dinámica te ha desgastado más de lo que admites, porque vivir intentando descifrar mensajes ocultos cansa y genera inseguridad innecesaria, y cuando decidas hablar claro, esa persona ya no podrá moverse en la niebla, tendrá que posicionarse y eso cambiará por completo la relación que mantenéis. Veo también la espada del límite despierto, colocándose con una precisión que corta dudas acumuladas, y siento un respeto profundo por esta energía porque no actúa desde el enfado, actúa desde la conciencia adquirida tras muchas pruebas superadas. Esta carta no busca herir, busca delimitar, y cuando aparece indica que el momento de tolerar menos de lo que mereces ha terminado para siempre en tu vida actual. Lo interesante es que al marcar ese límite no solo proteges tu espacio, también obligas a otros a definirse, y esa definición será más reveladora que cualquier confesión directa. Quiero que consideres algo muy concreto, porque existe el riesgo de que confundas firmeza con dureza, y si te inclinas demasiado hacia el extremo podrías generar una barrera innecesaria. No se trata de atacar ni de demostrar superioridad, se trata de expresar con claridad lo que aceptas y lo que no, sin necesidad de justificar cada sentimiento como si fuera un delito. Si mantienes esa línea equilibrada, la conversación que tanto has postergado se convertirá en un punto de inflexión productivo, en lugar de un campo de batalla agotador y doloroso. Piensa en esa persona que siempre espera que cedas primero, y dime si notas cómo cambia su actitud cuando por fin dices que no, sin explicar demasiado. ¿Lo has visto en alguien cercano? En tu entorno laboral o familiar hay movimientos que todavía no se han verbalizado, decisiones que se están cocinando en silencio, y tu postura influirá más de lo que imaginas en el resultado final. Tal vez recuerdes ocasiones pasadas en las que hablaste tarde, cuando todo ya estaba decidido, y la frustración que eso dejó en ti sigue presente como un recordatorio incómodo. Esta vez el tiempo juega a tu favor si actúas con estrategia, porque todavía estás a tiempo de influir en la dirección que tomen los acontecimientos que te afectan directamente. Percibo además la presencia luminosa de la rueda del acuerdo nuevo, que no se impone con dramatismo, sino con una promesa de renovación si se gestiona bien el momento actual. Esta carta me transmite la posibilidad de un pacto diferente, más justo, siempre que no renuncies a tu verdad por miedo a perder estabilidad aparente, porque cuando dos energías chocan con honestidad pueden crear algo más sólido que antes, pero solo si ambas partes aceptan ajustar comportamientos que ya no funcionan. No todo será inmediato ni perfecto, y necesito que tengas esto muy presente, para no desanimarte si la primera reacción no es la que esperabas, porque el cambio real suele necesitar un pequeño proceso de asimilación. Esa persona que ahora parece inamovible puede necesitar unos días para comprender que no se trata de un capricho pasajero, sino de un cambio firme en tu manera de relacionarte. Si sostienes tu postura sin caer en provocaciones ni retrocesos, la balanza empezará a inclinarse hacia un terreno mucho más equilibrado, y justo para todas las partes involucradas. Hay un detalle que todavía no he mencionado y que altera por completo la perspectiva, porque detrás de esa tensión también se esconde una oportunidad que no habías contemplado del todo. Cuando alguien se da cuenta de que ya no puede manipular la situación como antes, puede reaccionar con rechazo o con admiración, y esa segunda opción está más cerca de lo que imaginas. Lo que parecía un conflicto puede transformarse en respeto renovado, si mantienes coherencia entre lo que sientes y lo que expresas, sin dejar espacio para malentendidos o resentimientos ocultos. Sigue conmigo porque aún falta una pieza determinante, una información que redefine el papel que jugará esa figura ambigua en los próximos movimientos, y que explica por qué tu paciencia agotada es el detonante exacto que necesitaba esta historia. Lo que está a punto de revelarse no suaviza el escenario, lo hace más claro y por eso mismo más poderoso para ti, porque te permite actuar con mayor conciencia y seguridad. Cuando entiendas esta última clave, verás que no se trata solo de hablar y que nadie quede en pie, se trata de hablar, y que por fin cada cual ocupe el lugar que le corresponde. Sagitario, la verdad es más profunda de lo que imaginabas, y no gira solo en torno a que tu paciencia se agote, gira en torno a que llevas tiempo siendo el pilar silencioso, que sostiene una estructura donde otros se han acomodado demasiado.
Cuando hables no solo caerán excusas, caerá la imagen que tenían de ti como alguien que siempre entiende, siempre perdona y siempre vuelve a intentarlo sin exigir el mismo nivel de compromiso. Lo que cambia ahora no es el volumen de tu voz, es la percepción que tendrán al descubrir que ya no negocias tu dignidad por mantener una paz que te estaba desgastando. Hay conversaciones que ensayas mentalmente 1000 veces mientras conduces o te duchas, imaginando cada respuesta posible. Dime si también preparas discursos en tu cabeza antes de enfrentar a alguien. ¿Lo haces así? Durante semanas pensaste que el problema era la acumulación de pequeños detalles, pero la raíz es otra, y necesito que la mires sin suavizarla, porque ahí está el verdadero giro que transforma todo lo anterior. Has estado ocupando un rol que no te correspondía del todo, mediando, justificando, absorbiendo tensiones ajenas para que el ambiente no estallara, y esa responsabilidad no era solo tuya aunque terminara recayendo sobre ti. Cuando comprendes esto, la rabia pierde protagonismo y aparece algo mucho más poderoso, la conciencia de que puedes retirarte de ese papel, sin sentir culpa ni miedo al rechazo. Ante mis ojos se despliega la corona del fuego recuperado, y la intensidad que trae es distinta a cualquier otra carta que haya tocado esta mesa, porque no habla de ataque, sino de soberanía interior retomada con claridad absoluta. Esta carta marca el instante en que una persona recuerda quién es, cuando deja de actuar por miedo a decepcionar a otros, y ese recuerdo cambia la postura, la mirada y la energía que emana. Siento un impulso firme que te atraviesa, no para destruir vínculos, sino para redefinirlos desde una posición mucho más equilibrada, donde el respeto mutuo sea la base fundamental de todo. Aquí se revela el núcleo real de todo. No temes que nadie quede en pie por lo que digas. Temes que después de hablar ya no puedas volver a la versión anterior de ti, esa que aceptaba menos de lo que merecía. Ese es el verdadero vértigo, no la reacción ajena, sino el compromiso contigo que implica sostener tu nueva postura, incluso si alguien se aleja temporalmente o no lo comprende aún. Y sin embargo, en ese mismo vértigo hay una liberación inmensa, porque por primera vez en mucho tiempo, no te estarás traicionando para conservar una armonía superficial. Hay una motivación oculta en la persona que más te inquieta, y no es maldad pura ni simple indiferencia, es comodidad, es haberse acostumbrado a que siempre cedes primero, a que siempre explicas 2 veces antes de poner un límite claro. Cuando esa persona perciba que tu tono ya no busca aprobación sino respeto, se sentirá descolocada porque tendrá que asumir una responsabilidad que antes evitaba, y este cambio no destruye necesariamente el vínculo, pero sí elimina la dinámica desigual que se había instalado casi sin que lo notaras. Ahora vibra con fuerza la máscara del espejo roto, y su energía no acusa, revela, muestra las partes que cada cual prefería no ver en sí mismo, mientras el equilibrio aparente se mantenía intacto. Esta carta indica que tu sinceridad actuará como un reflejo incómodo, para alguien que llevaba tiempo evitando mirarse con honestidad, y cuando el espejo se rompe no desaparece la imagen, se multiplica, y esa multiplicación obligará a enfrentar aspectos que ya no pueden ignorarse. Quiero que entiendas algo crucial antes de seguir avanzando, porque podrías interpretar la reacción inicial como una confirmación de que hiciste mal, cuando en realidad será la evidencia de que tocaste un punto exacto. La incomodidad ajena no es siempre señal de error, muchas veces es señal de verdad, y sostener esa verdad requiere una firmeza tranquila que no necesita gritos. Si recuerdas esto en el momento clave, evitarás retroceder por culpa o por la presión de volver a ser quien eras antes, y mantendrás tu integridad intacta y fuerte. Cuando decides poner un límite claro notas quién te respeta y quién se incomoda. Quiero saber si ya has visto esa diferencia en tu entorno más cercano. ¿Te sorprendió alguna reacción? Hay también una figura secundaria que hasta ahora parecía neutral, alguien que observaba sin intervenir, pero que internamente estaba esperando ver si te mantenías en tu postura, o si volverías a ceder como otras veces. Esa persona no se ha pronunciado porque necesitaba comprobar la coherencia entre lo que dices y lo que haces, y tu decisión marcará su actitud futura. Pero cuando demuestres que esta vez es diferente, ganarás un respeto silencioso que puede convertirse en apoyo tangible más adelante. Se abre ante mí la puerta del pacto renovado, y la sensación que transmite no es de ruptura definitiva, sino de renegociación profunda, donde cada parte debe decidir si quiere seguir desde una base más justa. Esta carta no garantiza que todos acepten el cambio, pero sí muestra que quien permanezca lo hará desde una conciencia distinta, sabiendo que ya no puede traspasar ciertos límites.
La magia aquí no está en que nadie quede en pie por miedo, está en que quien permanezca lo haga por elección consciente y no por costumbre cómoda. Este es el giro que reordena todo lo escuchado hasta ahora. Tu paciencia no se agota para arrasar, se agota para reconstruir desde una posición más auténtica, y eso transforma completamente el significado del conflicto. La fuerza que llevas dentro no busca imponerse, busca equilibrar, y cuando actúas desde esa intención, el resultado deja de ser una guerra para convertirse en un ajuste necesario. Lo que parecía un estallido inminente es en realidad un despertar firme, que cambia la jerarquía emocional en tus relaciones, otorgándote un lugar de mayor respeto y consideración. Aún así, no todo termina en este entendimiento, porque lo más determinante no es la conversación en sí, sino lo que sucederá después, cuando las palabras ya hayan sido dichas y el silencio posterior empiece a revelar nuevas actitudes. Ese espacio posterior será el verdadero termómetro del cambio, donde observarás quién se adapta, quién insiste en viejos patrones, y quien decide caminar a tu lado desde un lugar renovado. Lo que ocurra en ese intervalo redefinirá no solo una relación concreta, sino tu manera de posicionarte en todos los ámbitos, desde lo personal hasta lo profesional y social. Sagitario, después de todo lo que se ha movido en tu interior, llega el momento en que la claridad empieza a traducirse en hechos concretos, y lo que parecía una amenaza de conflicto, se convierte en una oportunidad real de recolocar tu vida. Cuando finalmente expresas lo que llevabas guardando, notas algo inmediato, el alivio de no tener que sostener más una versión reducida de ti, para que otros se sientan cómodos. Esa sensación no es efímera, es el inicio de una etapa donde cada decisión pequeña refleja un respeto nuevo hacia tus propios límites y hacia lo que realmente valoras en la vida. Cambiando de plano un segundo, cuando necesitas despejarte después de un día intenso, ¿prefieres caminar solo escuchando música o quedarte en casa viendo algo que te distraiga? ¿Qué te funciona mejor? La conversación que temías no resulta tan devastadora como imaginabas, porque aunque haya sorpresa o cierta resistencia inicial, también surge un reconocimiento que cambia el tono general de la relación. Alguien entiende que ya no puede seguir actuando igual, y aunque no lo admita con grandes palabras, empieza a modificar gestos, tiempos de respuesta y formas de dirigirse a ti. Es en esos detalles cotidianos donde notarás que tu firmeza no destruyó, sino que obligó a reajustar dinámicas que llevaban demasiado tiempo inclinadas en tu contra, y sin equilibrio alguno. En la mesa brilla con una luz cálida la estrella del acuerdo sincero, y su presencia trae una emoción distinta, más serena, como cuando después de una tormenta el aire se siente limpio y respirable. Esta carta habla de conversaciones que tras el impacto inicial, encuentran un punto de entendimiento donde cada parte reconoce su responsabilidad sin necesidad de dramatizar. Y lo que me transmite es que el respeto que buscabas, empieza a materializarse en acciones concretas, no en promesas vacías ni en disculpas improvisadas. Aquí se resuelve el núcleo de todo. Tu paciencia se agotó para proteger tu dignidad, y al hacerlo obligaste a otros a mirarte desde un lugar nuevo, ya no como quien siempre cede sino como quien sabe lo que vale. Esa transformación interna es la verdadera victoria, porque aunque alguien hubiera decidido alejarse, habrías ganado coherencia contigo, y en este caso concreto, la coherencia no solo te fortalece, también mejora el vínculo que parecía tambalearse, porque ahora se sostiene en bases más equilibradas. Aparece también la raíz del compromiso real, y siento una vibración profunda al contemplarla, porque señala estabilidad construida tras una prueba superada con honestidad, y esta carta indica que cuando una relación atraviesa una confrontación sincera y sobrevive, se vuelve más auténtica, más directa, menos cargada de silencios incómodos. Lo que antes se insinuaba ahora se dice con claridad, y esa transparencia reduce tensiones que llevaban tiempo acumulándose bajo la superficie, permitiendo que todo fluya con mayor naturalidad. En los próximos días notarás cambios prácticos, una propuesta que antes se posponía empieza a concretarse, una conversación laboral toma un rumbo más claro, o una persona cercana muestra iniciativa que antes evitaba. No se trata de milagros espectaculares, sino de ajustes visibles que confirman que tu postura marcó un antes y un después, y es posible que incluso te sorprendas al sentir una ligereza nueva, en situaciones que antes te generaban tensión constante. Hay personas que necesitan escribir lo que sienten para aclararse, y otras que prefieren hablarlo cara a cara sin filtro. Dime cuál es tu estilo natural cuando algo te remueve por dentro, ¿cómo lo gestionas?
Hay además una oportunidad que surge como consecuencia indirecta de tu decisión, porque al dejar claro que no aceptas menos de lo que mereces, otras personas empiezan a percibirte con mayor respeto y consideración. Tal vez alguien que observaba en silencio ahora se acerque con una propuesta diferente, o una puerta que parecía cerrada vuelva a entreabrirse con condiciones más favorables. Porque cuando uno se posiciona con firmeza, el entorno responde ajustándose a esa nueva vibración. Se revela ante mí la llama del reconocimiento público, y su energía no habla de fama superficial, sino de valoración tangible en un entorno donde antes se te daba por sentado. Esta carta sugiere que tu cambio de postura no pasará desapercibido, y que incluso quienes no participaron directamente en el conflicto notarán tu transformación, porque esa percepción externa refuerza tu seguridad interna, creando un círculo virtuoso donde cada paso firme fortalece el siguiente. Es importante que mantengas coherencia en los pequeños gestos diarios, porque la verdadera consolidación no ocurre en el momento de la gran conversación, sino en la constancia posterior que demuestra que no fue un impulso pasajero. Cuando alguien intente volver a viejos patrones, bastará una frase tranquila y clara para recordar que la dinámica ha cambiado definitivamente, y esa consistencia será la prueba de que tu evolución no depende de la reacción ajena, sino de una decisión interna que ya no se negocia. También se abre una fase de renovación personal más amplia, porque al recuperar tu voz en un ámbito concreto, descubres que puedes aplicarla en otros espacios donde antes dudabas. Quizá te atrevas a plantear una idea que llevabas tiempo guardando, a solicitar algo que considerabas difícil o a reorganizar prioridades que estaban desordenadas, porque esta expansión no es arrogancia, es alineación con quien realmente eres cuando dejas de limitarte por miedo a incomodar. La última carta que se manifiesta es el Círculo del Poder Sereno, y su presencia trae una sensación de plenitud tranquila, como si cada pieza encajara sin esfuerzo excesivo después de haber atravesado la prueba necesaria. Esta carta confirma que hablar no fue el final de nada valioso, fue el comienzo de una etapa donde el respeto, tanto propio como ajeno, ocupa el centro. Cuando te mantienes en esta frecuencia, nadie queda en pie por temor, sino porque reconoce tu fuerza, y decide relacionarse contigo desde un plano más honesto y auténtico en adelante. Ahora la tensión inicial se transforma en impulso, y lo que empezó como un límite marcado, se convierte en una base sólida para construir relaciones más auténticas, y proyectos más coherentes con tu esencia. Has demostrado que la paciencia no es infinita cuando compromete tu dignidad, y que la firmeza puede convivir con la calma sin necesidad de destruir, y me alegra profundamente acompañarte en este proceso. Y si esta lectura ha resonado contigo, suscríbete y nos vemos en tu próxima lectura.